porque ya os digo a todos que es muy importante que en el menor tiempo posible inscribáis vuestros ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Porque ahora mismo lo que estamos es no incumpliendo la ley, pero podríamos tener el día de mañana un problema si algún hermano os denunciase frente a la Agencia Española por un mal tratamiento de sus datos personales. La normativa que tenemos que aplicar, a ver, básicamente esto proviene del artículo 18 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho al honor y a la intimidad personal y familiar. Eso ha supuesto que una directiva europea del año 96 estableciese una regulación en toda Europa acerca de cómo las organizaciones, las asociaciones o un particular tenía que tratar los datos personales que podía tener de otras personas. Un médico, un abogado, una asociación, un club juvenil, es decir, cualquier tipo de entidad. Me da igual que fuese pública o privada, me da igual que fuese una persona física o una persona jurídica. ¿De acuerdo? Como consecuencia de esa directiva, se dicta en nuestro país la Ley Orgánica 15/1999, es una ley 15/1999, Ley Orgánica de Protección de Datos. Y esa ley ha tenido un desarrollo reglamentario a través de un Real Decreto que es el 1720/2007. Con lo cual la ley es la Ley Orgánica 15/99 y que se conoce como Ley Orgánica de Protección de Datos, y el reglamento viene en un Real Decreto, el 1720/2007. Ahí está el reglamento. Esas son básicamente la normativa que tenéis que utilizar. De la Ley Orgánica de Protección de Datos vamos a usar el artículo 5 y el 7. El reglamento es el que nos va a interesar porque en él se establece, bueno, cómo hay que poner en marcha toda esta cuestión de los ficheros. El objeto de la ley era muy sencillo. Era simplemente que, repito, las organizaciones cómo tenían que usar los datos que en ocasiones tienen nuestros. La gran polémica se planteó en su momento con la Iglesia Católica, no sé si os acordáis, cuando una serie de personas denunciaron a la Iglesia Católica diciendo que cuando ellos hacían así, es decir, de querer salirse de la Iglesia, se encontraba con que sus datos no se borraban de lo que era el libro de bautismos, los archivos parroquiales. Entonces se planteó el problema de que la Iglesia Católica, que es una asociación que maneja datos de personas que son miembros, estaba incumpliendo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en ese sentido el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2008, dijo que los libros parroquiales referentes al libro de bautismo, donde se registran los bautismos, no eran archivos tal y como lo establecía la Directiva Europea. ¿De acuerdo? Esto no significaba que la Iglesia Católica esté exenta de tener que cumplir con la Ley de Protección de Datos. Pero sí se decía, repito, que los archivos, en este caso los libros de bautismos, no eran un fichero. ¿Por qué? Primero, porque no era un fichero automatizado ni informatizado. El libro de bautismo, a la gente se le va apuntando conforme van haciendo y se va bautizando, con lo cual no hay ningún tipo de orden. No hay un orden alfabético, simplemente se va inscribiendo a la gente. En segundo lugar, se decía, no pueden acceder a ese dato sino solamente los que están bautizados cuando piden una partida de bautismo. Es decir, el fichero no es público, no puede ir cualquiera como va al registro a pedir una información o como va a cualquier otro sitio. Con lo cual, son ficheros que solo puede acceder el interesado. En tercer lugar, y lo que era más importante, se decía, bueno, no es un fichero, sino que lo que recoge el libro de bautismo son datos históricos. Que lo único que está diciendo es que un señor o una señora se bautizó tal día en la iglesia. Y eso es un dato histórico. Aunque tú quieras dejar de pertenecer a la Iglesia Católica, por mucho que quieras que se borre ese dato, el dato no se puede borrar, porque simplemente está diciendo algo que ha pasado. Con lo cual, era un registro, repito, de datos históricos. Y como he dicho, no estaba automatizado. Con lo cual, los libros de bautismo quedaron fuera. Ahora, eso no significa que la Iglesia Católica o cualquier tipo de organización maneje otros tipos de ficheros. Y en ese sentido,
la ley orgánica nos dice que existen en el artículo 7.2 ficheros que hablan expresamente, habla de partidos políticos, de sindicatos, de confesiones religiosas, y dice que los ficheros del artículo 7.2, que son ficheros de determinadas organizaciones, entre ellas las confesiones religiosas y por lo tanto cualquier tipo de asociación que pertenezca, en este caso de la Iglesia Católica, vosotros como cofradías y hermandades que tenéis personalidad jurídica canónica, por lo tanto pertenecéis a la Iglesia Católica, estáis dentro de la Iglesia Católica, la gran mayoría además estáis inscritos en el registro de entidades religiosas, por lo cual tenéis personalidad jurídica, bueno, pues tenéis ficheros. Vuestros ficheros son esos ficheros del 7.2. Son ficheros especiales del artículo 7.2. El artículo 7.2 de la ley. Son ficheros especiales. ¿Eso qué significa? Significa que los datos que están en esos ficheros tienen que tener un nivel de protección alto. Existiría a nivel bajo, existiría a nivel medio, existiría a nivel alto. Con lo cual resulta que todas las cofradías y las hermandades van a manejar unos datos que para la Agencia Española de Protección de Datos son unos datos que necesitan un nivel de protección alto, el más alto que hay. ¿Por qué? Porque se refieren a datos muy sensibles, como es el de la pertenencia religiosa. Y se entiende que ese es un dato que hay que proteger especialmente. Porque a lo mejor no todo el mundo quiere que se sepa si pertenece o no a una confesión religiosa o si pertenece o no a una congregación o una hermandad. Ahora bien, el artículo 7.2 dice, bueno, esos ficheros son necesarios con una excepción, viene a decir el artículo, y es cuando los ficheros se utilizan a nivel interno, o dicho de otra manera, como lo que viene a decir la ley es, como una persona cuando quiere ingresar en la religión católica lo hace voluntariamente, no es necesario que firme un consentimiento expreso, porque ya se supone que en ese acto quería pertenecer. Por lo tanto, dice la ley, a esa gente no le vamos a pedir los ficheros. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que vosotros, como cofradías y hermandades, los datos de vuestros hermanos, los datos de alguna manera los asociados, los utilizáis para mucho más allá de tenerlos simplemente metidos en un cajón. Son datos que manejáis. ¿Por qué? Porque de repente queréis mandar una comunicación y mandáis una circular. Porque de repente a lo mejor queréis hacer una acuestación porque hay un proyecto no sé qué y se manda una circular. Porque en ocasiones puede ocurrir que el obispado quiera dirigirse a todos los hermanos y os pida vuestros registros para mandarles una carta. Quiero decir, vosotros tenéis los datos, pero al final hacéis un uso de los datos. Esto se plantea por parte de una cofradía, en un momento determinado se plantean dos cuestiones. La primera es, bueno, necesitamos tener un fichero porque si tenemos los datos o si damos los datos a las entidades bancarias, porque los hermanos tienen domiciliados los datos, ese nivel de protección, ¿cuál es? Y entonces, lo que viene a decir la Agencia Española de Protección de Datos, dice, vamos a ver, cuando un banco te quiere girar un recibo, el nivel de protección que se da es un nivel bajo. ¿Por qué? Porque es la entidad bancaria la que se dirige al hermano. Y dice, pero el problema no está ahí. El problema es que la cofradía está dando los datos del hermano a una entidad bancaria. Y por eso la protección tiene que ser alta. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, si tenemos domiciliaciones bancarias, que tengamos estos ficheros como se os explicaba. Otro caso que ocurrió, por ejemplo, y que dijo lo mismo la Agencia Española de Protección de Datos, se plantean unas elecciones en una hermandad, en una cofradía, y uno de los candidatos dice, oiga, quiero la lista de hermanos porque les quiero mandar una carta. La Agencia Española dice, no se puede. No se le pueden dar a un miembro de la hermandad o de la cofradía la lista de hermanos. Eso solamente lo puede manejar, como veremos luego, la Junta de Gobierno o el encargado del registro. Lo que sí puede hacer la hermandad es poner en conocimiento de todos los hermanos que hay unas elecciones y unos candidatos. Pero lo que yo no puedo hacer como Junta de Gobierno
es dar la lista de hermanos. Lo que sí puedo es coger la documentación que me quieran dar los candidatos y repartirla a todos los hermanos. Pero repito, esos datos, como tienen un nivel de protección alto, no pueden salir de la hermandad. Son los dos supuestos que se han puesto en este sentido de manifiesto y ante los cuales, ante las dos cuestiones, la Agencia Española dijo eso. ¿Cuál es la obligación que tenemos, por tanto, con ese nivel de protección alto que tenemos que tener todas las hermandades y cofradías? ¿Cuáles son las obligaciones que nos pone la ley? Muy sencillo. Primero, tenemos que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos la creación de un fichero. Crear un fichero no significa que yo vuelca todos mis datos en ese fichero que mando a la Agencia Española, no. La Agencia Española lo que quiere es que yo le diga que la hermandad o la cofradía ha creado un fichero conforme a la Ley de Protección de Datos. Con lo cual, lo primero tiene que ser notificar la creación de un fichero. En segundo lugar, tenemos que elaborar, cada hermandad o cada cofradía, un documento de seguridad. Un documento en el que tenemos que decir, luego lo explicaré, quién es el responsable del fichero, cómo se va a gestionar el fichero, qué datos vamos a dar a otras entidades si no nos piden o qué datos no, etcétera, etcétera. Un documento de seguridad. En tercer lugar, tenemos que designar un responsable. Alguien se tiene que encargar de gestionar ese fichero. ¿Quién? Bueno, pues ya va a depender de lo que diga cada junta de gobierno. En ocasiones suele ser el secretario, otras lo hace el tesorero, en fin. Eso ya depende de cada uno de vosotros, cómo queráis organizar. Y luego, ¿por qué es importante el responsable de seguridad? Porque el responsable de seguridad es el que cada X tiempo tiene que ir aplicando el documento de seguridad que habéis aprobado. De tal manera que cada 2 años es ese responsable de seguridad el que audita los propios datos que tiene el fichero la hermandad o la cofradía y elabora un informe en el que pone de manifiesto que el fichero se está llevando conforme al documento de seguridad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la Agencia Española os puede llamar y os puede decir que yo quiero saber cómo está usted gestionando sus datos. Entonces ahí lo que tendréis que darle es ese documento en el cual el responsable de seguridad dice, pues mire, nosotros cada 2 años volvemos a llamar a todos los hermanos, damos las bajas, damos las altas, este es el fichero actualizado, etc. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo importante, inscribir un fichero en la Agencia Española. 2, elaborar un documento de seguridad. 3, designar un responsable. ¿Vale? Esto es básico, estas 3 cuestiones. ¿Cómo se crea el fichero? Esto es una lástima porque es que aquí tenéis la dirección de la página web, bueno, pero yo os la voy a decir, la voy a copiar. Lo primero, repito, tenéis que crear un fichero. El fichero es ni más ni menos que acudir a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos y allí pinchar en una pestaña en la que dice inscripción o creación de un fichero. Es tan sencillo como eso. Tenéis que ir, por tanto, a la página web, es www.agdp.es. AGPD, ya esto lo borro, agpd.es. agpd.es. Pincháis en la página web, pero recordad que es una pestaña que estaría en la parte derecha de la pantalla que habla de inscripción de fichero. Vosotros vais a hacer una inscripción de un fichero de una entidad privada, no pública, de una entidad privada, porque hay 2 modelos diferentes. Y eso se rellena todo telemáticamente. ¿Vale? Os podéis descargar un manual para rellenar el formulario. Es un documento PDF que os descargáis y entonces lo vais viendo. Y tenéis que ir siguiendo las indicaciones que os van a poner allí. ¿De acuerdo? Lo primero es inscribirlo. Repito, no hay que volcar los datos de la cofradía o de la hermandad, no. Simplemente estáis pidiendo una solicitud para crear un fichero en el que le tenéis que decir qué vais a hacer con esos datos. Si los vais a utilizar con fines comerciales,
que los estáis utilizando simplemente para gestionar los datos dentro de lo que es la comunidad sin más. Si por el contrario vais a permitir que, por ejemplo, una tienda de objetos o de artículos religiosos pueda utilizar los datos, tenéis que decir si vais a tener una página web y si a esa página web se puede acceder y si puede acceder cualquier persona o solamente los hermanos, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenéis que poner en la se firma y se envía la solicitud. En principio, si la agencia no dice nada, en un mes se entiende que el silencio es positivo, con lo cual el fichero estaría creado. ¿De acuerdo? El fichero, por lo tanto, quedaría creado. Una vez que está creado el fichero, también tenéis que tener clara una cosa. Cada vez que lo modifiquéis o si lo queréis suprimir, tenéis que comunicárselo a la agencia. ¿Vale? O sea, no basta solamente con inscribir un nuevo fichero, sino que cuando se produzcan modificaciones hay que decírselo a la agencia estatal. ¿Vale? O sea que el encargado del fichero es una persona que va a tener que trabajar al menos una vez al año, que solo sea para las altas y las bajas de los hermanos. Solo sea una vez al año. ¿Entendido? Bien. Hay que elaborar... Jaime, por favor. Sí. ¿A qué nivel son modificaciones? ¿Un hermano que se da de alta hay que decirle que no? Si los hermanos se dan de alta, sí, lo que pasa es que modificáis una vez al año, es decir, no cada vez que un hermano se da de alta. Lo que yo haría, por ejemplo, pues es una vez al año, poner en orden, vosotros decidís el 30 de diciembre que vais a, entre comillas, modificar las posibles altas y bajas que se producen. No cada vez que hay una alta o cada vez que hay una baja. Simplemente habrá que decir, doy personal de alta y doy personal de baja, porque si no se vuelcan ahí los datos. No, claro. No, tú no tienes que comunicar quién es la persona. No, por eso te digo. No, las altas y las bajas, como veréis, o la modificación que va a producir es el fichero resulta que se han dado de baja 15 personas, se han dado de alta 35 personas. O hemos modificado y hemos decidido abrir una ventana para que pueda consultarlo tal empresa, o al contrario, hemos restringido el acceso solamente a los que son hermanos, no al público. No, claro, es una información genérica, no es una información de persona.